En esta presentación hablaremos acerca del linfocito B y continuaremos con los eventos de activación. Previamente hemos hablado acerca del BCR, los eventos que tienen que ver con la recombinación somática, la maduración del linfocito B y las señales que recibe el BCR una vez reconoce los antígenos en el linfocito B naive. Ahora vamos a ver qué ocurre después de esos procesos de activación en las respuestas dependientes de linfocitos T. Es importante recordar que nuestro linfocito B reconoce los antígenos de forma directa o soluble y una vez pasa la fase de reconocimiento llegamos a la fase de activación donde la célula hace expansión clonal y se diferencia hacia una célula plasmática productora de anticuerpos y hacia células de memoria. Estas células plasmáticas pueden ir al tejido y secretar inmunoglobulina M. Cuando el antígeno es un antígeno timo independiente, esa es la única respuesta que ocurre. Pero cuando el antígeno es timo dependiente, debe la célula además hacer una interacción con el linfocito T para poder que se dé el proceso de cambio de isotipo. Es importante tener en cuenta que las células de memoria van a quedar en el tejido en un estado de reposo y en un segundo encuentro la respuesta va a ser mucho más efectiva, una respuesta más fuerte, más potente y que va a tener una respuesta en un menor tiempo. Vamos a hablar entonces específicamente de los eventos que ocurren en la respuesta inmune humoral dependiente del linfocito T, es decir, cuando los linfocitos B reconocen antígenos timo-dependientes. Los eventos tempranos que ocurren en este proceso es la interacción linfocito B-linfocito T, que también se conoce como cooperación BT, proliferación del linfocito B, secreción de anticuerpos y formación del folículo secundario. Entonces, recordemos que cuando el antígeno es timo-dependiente, su naturaleza molecular es una proteína. El antígeno puede llegar de forma soluble al órgano linfoide secundario y activar a los linfocitos B una vez se da el reconocimiento de la célula que es altamente específica. Pero a su vez, una célula dendrítica puede endocitar, procesar y presentar el antígeno al linfocito T. Por lo tanto, en las respuestas específicas para antígenos proteicos vamos a tener tanto activación del linfocito T como activación del linfocito B. Una vez el linfocito B reconoce, habíamos mencionado en el video anterior que se da toda una vía de señalización que conduce a que la célula transcriba unos genes que tienen que ver con el cumplimiento de una función. Dentro de estas está prepararse para interactuar con el linfocito T cuando el antígeno es una proteína. En el órgano linfoide secundario, los linfocitos B se ubican en una zona específica que se llama folículo o centro germinal. Los linfocitos B se ubican allí porque expresan un receptor para quimoquinas que se llama CXCR5. Este receptor es específico para la quimoquina CXCL13. Esa quimoquina está en grandes cantidades en el centro del folículo, en el centro germinal. Por lo tanto, mantiene las células recluidas en ese espacio debido a la interacción entre el receptor y su ligando. Por su parte, los linfocitos T se ubican en la periferia del centro germinal. En todos los órganos linfoides secundarios tenemos los centros germinales como zona de linfocitos B y la periferia como zona de linfocitos T. Los linfocitos T expresan un receptor que se llama CCR7. Este receptor es específico para la quimoquina CCL19 y esa quimoquina está en grandes cantidades en la zona periférica. Dentro de las señales de activación que ocurren en estas células está el cambio de expresión de receptores para quimoquinas. Entonces, lo que ocurre es que cuando el linfocito B reconoce el antígeno y se activa, deja de expresar CXCR5 y expresa CCR7. Como esta célula expresa CCR7,
pues se va a ver atraída hacia la zona donde tenemos CCL19, o sea que se va a salir del centro germinal. A su vez, el linfocito T que ha sido activado por una célula dendrítica deja de expresar CCR7 y expresa CXCR5, por lo tanto se dirige hacia la zona donde está CXCL13, que se encuentra dentro del centro germinal. Por esta razón, el linfocito T se dirige hacia la zona de linfocitos B y el linfocito B se dirige hacia la zona de linfocitos T, tal como lo podemos observar en esta gráfica. Entonces, nuestra célula que está dentro del centro germinal cambia el patrón de expresión de receptores para quimoquinas y se sale del centro germinal. El linfocito T que ha sido activado por una dendrítica cambia la expresión de receptores para quimoquinas y se dirige hacia el centro germinal, encontrándose ambas células en una zona en común para hacer algo que se conoce como cooperación BT. Recordemos que además de esas señales que recibió el BCR, además de cambiar la expresión de los receptores para quimoquinas, también se da el procesamiento y presentación del antígeno por parte del linfocito B. Recordemos que esta es una célula también presentadora de antígenos. Entonces, en este punto, lo que ocurre es la presentación del antígeno del linfocito B al linfocito T. Aquí vemos cómo linfocito B reconoce el antígeno, lo endocita, lo procesa y lo presenta en el contexto del MHC al linfocito T. Para que se dé esa presentación antigénica y el linfocito T le secrete citoquinas que van a inducir el cambio de isotipo, el linfocito B además debe expresar unas moléculas coestimuladoras. El linfocito B debe expresar CD40 y este CD40 se une a la molécula CD40 ligando del linfocito T. Una vez entonces se da la interacción entre MHC péptido, que está expresado por el linfocito B, con el TCR y CD40, expresado por linfocito B, con CD40 ligando del linfocito T, en ese momento es cuando el linfocito T le va a secretar citoquinas al linfocito B. Y esas citoquinas van a permitir que el linfocito B haga el cambio de isotipo. Entonces, lo vemos aquí claramente. Cuando un linfocito B reconoce un antígeno proteico, en ese momento se van a dar señales de activación. La primera señal le va a permitir hacer expansión clonal. Esa expansión clonal es la primera etapa de la fase de activación. Algunos clones van a pasar a la diferenciación, se van a diferenciar a células plasmáticas y van a migrar al tejido para secretar inmunoglobulina M. Otros clones van a continuar con las señales de activación, van a cambiar el patrón de expresión de receptores de quimoquinas, se van a salir del centro germinal, van a endocitar, procesar y presentar el antígeno en el contexto del MHC cuando se encuentren con el linfocito T. Además, van a expresar moléculas coestimuladoras como es el CD40. En esta interacción, entonces, es cuando va a ocurrir la secreción de citoquinas. Si el linfocito T secreta interferón gamma, el linfocito B va a hacer cambio de isotipo hacia inmunoglobulina G. Si el linfocito T secreta interleuquina 4, el linfocito B va a hacer cambio de isotipo hacia inmunoglobulina E. Y si el linfocito T secreta BAF, APRIL o factor de crecimiento transformante beta, el linfocito B va a secretar inmunoglobulina A. Y en ese momento, entonces, esta célula va a migrar al tejido como una célula plasmática que ya tiene la información del anticuerpo específico que se debe secretar de acuerdo a la naturaleza del antígeno. Y entonces va a empezar a secretarlo para cumplir una función mucho más efectiva y más específica. Estos entonces son los eventos tempranos que ocurren cuando la célula reconoce un antígeno timodependiente.
En el próximo y último video veremos los eventos tardíos a partir de los cuales se van a generar células B de memoria. Muchas gracias.